presenta IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la... ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Como siempre, un gusto reencontrarnos aquí por la pantalla de NSTV. Hoy con un tema que ha estado arriba de la mesa en el escenario y en la discusión política de los últimos días, porque ustedes saben que durante la discusión de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, la bancada del Frente Amplio agregó un artículo que elimina la posibilidad de descontar impuestos a las empresas que hagan donaciones a las universidades privadas. Estos centros de estudio de inmediato llamaron la atención al respecto, señalaron que pueden verse perjudicadas las becas que hoy en día otorgan, por ejemplo, a los estudiantes que no pueden financiarse la carrera, que pueden verse comprometidos también algunos planes e investigaciones que ya tienen en curso, pero de todas formas el tema se está discutiendo, ahora pasará a la Cámara de Senadores. Hay una discusión planteada incluso adentro del oficialismo, porque están quienes defienden el actual sistema de exoneraciones tributarias a las donaciones, pero quienes buscan también ampliarlo y modificarlo más allá de las universidades privadas a otros, cambiarlo para otras instituciones de enseñanza privadas. Sobre este tema les proponemos debatir esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito. Eso fue a las 3 de la mañana. Ya terminábamos, habíamos votado todo en comisión, salvo el artículo 6 que había quedado para tratarse después, y de repente entra eso. Yo lo califiqué de un impulso de brutal ferocidad ideológica. Es un tema contra lo privado en general y la educación privada en particular. Nosotros entendimos que este mecanismo de las donaciones, que es un mecanismo que en realidad paga el Estado en gran medida, porque el Estado le descuenta impuestos a los empresarios que donan a las instituciones que están en una lista, lo que hace en este caso es profundizar esa desigualdad. No estoy de acuerdo, me parece que es una medida que no deberíamos poner en práctica. Yo soy partidario de que si se va a hacer donaciones a las universidades privadas, la participación sea enteramente de los privados. O sea, no creo, yo estoy de acuerdo con que las donaciones a los privados no sean acompañadas por el Estado. No debía de haber exoneraciones impositivas, debería de haber un margen de apoyo franco del Estado. Creo que algún margen para becados lo tendría que dar el Estado y no recurrir a esos mecanismos. La solución tiene que ser por acuerdo o por acuerdo. Yo me pregunto qué voluntad de lucro tiene la Universidad de la República, y a la Universidad de la República pagamos todo, pagamos impuestos de contribución, pagamos impuestos de los más variados tipos nacionales y departamentales, y en particular aportamos el 19% del salario que yo gano y ganamos todos los docentes al BPS. Es sorprendente que está exonerada la educación privada y no está exonerada la educación pública. Les presento quienes protagonizan el debate esta noche. Jorge Gandini, diputado de Alianza Nacional, Partido Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Martín Couto, diputado del sector IR, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Daniel Radío, diputado del Partido Independiente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Y Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, los cuatro, un gusto, ¿eh? Gracias por hacerse un lugar para este debate. Vamos a hacer una aclaración simplemente al principio. Ustedes ya habrán escuchado hasta el cansancio la explicación, pero a ver, el sistema actual de donaciones implica que cada 100 pesos que una empresa dona a una institución que está en una lista del Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, puede descontar 82 pesos de impuestos. Esto quiere decir que su contribución real terminan siendo unos 18 pesos y los 82 restantes salen de alguna forma de rentas generales. Ahora, a partir de esto les pregunto, ¿cómo ven en general el sistema actual de donaciones y esta posibilidad de deducción de impuestos? ¿Y cómo ven en particular esta iniciativa que quedó planteada, que quedó arriba de la mesa a raíz de la propuesta del sector IR? Así que le damos la palabra a Martín Couto primero, en primer lugar. Bueno, en realidad el sistema de donaciones en general es un poco una de las cosas que se pretenden discutir. Este es el principio. Nosotros creemos que los bienes y servicios públicos
o privados en este caso, pero educativos, no pueden quedar librados a la voluntad de un empresario privado de donar o no. El Estado debe resolver, debe ordenar el gasto que realiza, más allá de que después lo gestione un privado, la sociedad civil, quien fuera, pero la responsabilidad de ordenar el gasto es del Estado. Y les doy un ejemplo: si una universidad privada hoy presenta un proyecto que contiene un montón de becas para otorgar y proyectos de investigación que son interesantes para la sociedad y necesarios, y después presenta el proyecto, el Ministerio de Economía lo autoriza, y después nadie dona, ese proyecto interesante, que el Estado dijo esto me interesa que ocurra, no está financiado. Entonces el Estado debe financiar lo que quiera financiar directamente, con criterios públicos, y sea el Estado quien, si resuelve que tal o cual proyecto hay que financiarlo, lo financie. Decir, por ejemplo, que la investigación en Uruguay, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, no discrimina entre universidad pública y privada para financiar proyectos de investigación. Y además que hay otra paradoja en el propio mecanismo, y por eso creemos que hay que revisarlo. Las instituciones de educación privada, secundaria, establece este mecanismo que deben ser aquellas que, por ejemplo, trabajen con población con alta vulnerabilidad social. Sin embargo, las universidades privadas no se establece eso, se las nombra y se las pone directamente en la lista. Nosotros creemos que el Estado no tiene que financiar, primero de esta forma, que es una forma indirecta, donde el empresario resuelve a dónde va 17 pesos de su bolsillo de cada 100 y el Estado pone los otros 83, y además que la educación privada ya tiene un fuerte financiamiento en Uruguay. Les digo algunos datos. Según un informe del Instituto de Evaluación Educativa, la renuncia fiscal educativa fue de medio punto del PBI en total. Eso en general, gran parte va a la educación privada, que por el artículo 69 de la Constitución no paga impuestos nacionales y departamentales. En el BPS, los datos de 2013 dicen que las universidades privadas se ahorraron 45 millones de dólares en aportes patronales. La Universidad de la República paga más. Y el IVA de la enseñanza en 2013 fue de 2.171 millones de pesos y 712 millones de pesos más fueron de exoneraciones de IRAE. Todo esto es financiación que el Estado ya le otorga a estas instituciones. ¿Gandini? Yo creo que los ingleses dicen que no es bueno cambiar lo que funciona bien. Esto es el artículo, hay 3 artículos del texto ordenado que establecen esto. El 78 establece las donaciones especiales. El 79 establece cuáles son las instituciones que los pueden recibir. Son cientos de instituciones, porque hay algunas formulaciones genéricas vinculadas a la educación, vinculadas a la salud, a la minoridad, a la ancianidad, a los programas sociales. Y el artículo 79 bis dice cómo se puede acceder, y allí es el Ministerio de Economía el que recibe los proyectos de aquellos que quieren recibir donaciones y los aprueba o no. Si una universidad o una institución le dice queremos renovar la flota de autos, el Ministerio de Economía le dice no. Si le dice becas, en determinadas condiciones y para determinadas cosas, le dice sí. El sistema lo propuso el Frente Amplio en el primer gobierno, nosotros lo acompañamos y ha funcionado bien. Quiero decir que la educación funciona porque todos los ciudadanos donamos con nuestros impuestos el dinero para que funcionen, vayan o no vayan nuestros hijos a ellas. Muchos que pagan la universidad pública saben que sus hijos no van a pasar ni por la puerta de una facultad, pero todos pagamos impuestos que van al Estado y el Estado paga la educación. ¿Por qué? Porque hay un pacto social, por suerte, que tiene este país, para que se pueda progresar, crecer, generar conocimiento, y lo que sale de la universidad lo recibe la sociedad. Dentro del sistema educativo, que es todo público, está la educación estatal y la privada, pero toda es pública. Los programas los autoriza el Estado, los institutos de enseñanza los autoriza el Estado, los docentes tienen títulos que autoriza el Estado, es pública. La enseñanza privada tiene la virtud de que dinamiza a la educación y los que pueden pagarla van a ella. Los que tienen más, como se dice, pueden pagar con sus impuestos, ayudar a la pública y con sus cuotas mandar a sus hijos a las privadas. Pero hay un mecanismo que creo que funciona bien para que se direccione parte de los impuestos. Para terminar, el que le da 100 a una universidad, descuenta de eso una parte para sus impuestos, pero paga más impuestos porque le dio 100 a la universidad y descuenta 82, va a tener que pagarle 100. Y tiene un tope, no puede donar todo, tiene un tope que ya está fijado también por el Poder Ejecutivo. Diputado Núñez.
Bien, a nosotros nos gustaría también abarcar aspectos más generales que tienen que ver con esta temática. Desde nuestra posición hay que desarrollar una política que revise el sistema de exoneraciones a nivel general. Hay exoneraciones que son efectivas y están direccionadas a desarrollar determinadas áreas estratégicas desde el punto de vista productivo del país, y hay otras que no. Hay áreas que son muy significativas, pero que incumplen, por ejemplo, convenios laborales, créditos laborales con los trabajadores y las trabajadoras. En el día de ayer recibíamos a compañeras de una empresa que trabaja en la zona franca, que está beneficiada por todas las exoneraciones habidas y por haber, y sin embargo no cumple con los pagos de créditos laborales. Entonces, pensamos que tiene que haber contrapartidas concretas y reales en el caso que existan exoneraciones. Siendo la temática que hoy nos trae al debate, nosotros pensamos que es una posición muy buena la que adoptó la bancada del Frente Amplio, una propuesta que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, no es una propuesta que se haya traído de los pelos en esta discusión de rendición. Estuvo valorada, por ejemplo, el año pasado, cuando también los compañeros del IR nos habían acercado la propuesta, se discutió. Se entendió que en aquel entonces, fruto de lo que fue la discusión de la ley de presupuesto, no era el mejor momento, pero sí entendimos que este año debía de hacerse esta discusión, porque entendemos que hay que priorizar la educación pública. Esto no es un ataque a nada, es una consolidación de una política democratizadora. El Estado debe direccionar sus recursos a aquellas áreas que permitan generar mayores niveles de inclusión, generar mayores niveles de jóvenes y estudiantes en general dentro del sistema educativo y fundamentalmente el público, porque es el que tiene una vocación más democratizadora, es el que promueve un desarrollo de país que no está mediatizado por concepciones religiosas o de otro tipo, que son las que realmente aseguran. No hay que ir contra la educación privada, pero sí hay que fortalecer mucho más la educación pública. Radio. Nosotros, ni hablar, que estamos de acuerdo con el sistema actual que está vigente, esta iniciativa del Frente Amplio del año 2006, que nosotros la compartimos plenamente, la ley 18, que terminó siendo ley 18.083 y que autoriza el régimen actual. Una iniciativa del Frente Amplio que en su momento nosotros saludamos y que hoy seguimos apoyando. En realidad esto es más allá de que forme parte del debate público y de que haya consensos mayoritarios, esto hay que reconocer y hay que sacarse el sombrero y decir que hizo muy bien el Frente Amplio en introducir estas modificaciones. Las donaciones existen y pueden existir siempre. Lo que se autoriza a partir de esta normativa es la posibilidad de las exoneraciones tributarias. ¿Y cuándo uno hace exoneraciones tributarias? Cuando le interesa promover ciertas actividades. No es en el único ámbito que uno hace exoneraciones tributarias, se le devuelve el IVA a la gente a los turistas extranjeros, por ejemplo. Y esa plata seguramente que va direccionada a emprendimientos hoteleros o emprendimientos gastronómicos que tienen un indisimulado afán de lucro, probablemente del este del país, que no son gente pobre, y a nosotros no nos parece mal, a nadie en este país, nadie lo cuestiona, nadie pone una norma arriba de la mesa para sacar eso, porque nos parece que en definitiva lo que nos interesa es promover el turismo. Bueno, a otros nos interesa promover la educación, el Frente Amplio en el 2006, y a nosotros hoy. Y entonces por eso nos parece que está bien esta norma. Habría que analizar cuáles son las causas por las que se pretende ir marcha atrás en esta cuestión que claramente, a pesar de que se explicitó, no tiene un contenido programático porque el programa del Frente Amplio no dijo nada, ni ninguna de las promesas electorales del Frente Amplio dijeron eso. Eventualmente lo que se puede tratar es de una regurgitación programática porque formó parte del gobierno del Frente Amplio en algún otro momento. Pero en todo caso habrá que analizar detenidamente cuáles son las causas. Claramente no es un afán recaudatorio, porque estamos hablando del 0,1% del presupuesto que se dedica a la educación. Es $1 millón en 13.000 millones de dólares, eso no mueve la aguja. Claramente no es un afán recaudatorio, claramente tampoco es un planteo programático. Entonces habrá que ver cuáles son las causas. Breve pausa y ya regresamos para continuar en este debate.
Esta noche en Las Pruebas Me Remito estamos debatiendo a propósito del artículo que incluyó la bancada del Frente Amplio que elimina la posibilidad de deducciones de impuestos a las donaciones que hagan las empresas a las universidades privadas. Estamos con los diputados Jorge Gandini, Daniel Radillo, Martín Couto y Gerardo Núñez. A partir un poco de los primeros comentarios que han planteado. Gandini, algo que mencionaba Couto, ¿por qué una empresa privada debe ser la que defina a dónde van los recursos públicos? Porque uno podría decir, bueno, el intercambio de donaciones por impuestos permite que el que tenga quizás la plata oriente los dineros públicos, ¿no? El mundo entero va hacia allí, hacia que las rentas empresariales y las rentas personales en un porcentaje, el ciudadano o la empresa pueda decir a dónde va. Porque es una manera de direccionar el gasto según la voluntad. Hay que poner en la agenda de los derechos también. Nosotros pagamos impuestos, queremos saber a dónde va, por lo menos en un pequeño porcentaje. Pero además el Poder Ejecutivo interviene, porque autoriza unas sí y otras no, unos proyectos sí y otros proyectos no. En un monto que, como dije, tiene un tope, que al sacar a las universidades y el tope no cambia, el Poder Ejecutivo no ahorra nada. Ese dinero las empresas lo seguirán canalizando hacia la Teletón, hacia la Cruz Roja, hacia la facultad pública. El dinero va a ser el mismo. Lo que se hace acá es sacar a las universidades. Por eso dije que era un impulso de brutal ferocidad ideológica. Entró a las 3 de la mañana, firmado por algunos diputados del Frente en comisión, lo defienden los sectores más radicales. Por eso aquí está sentado el IR y el Partido Comunista. Hay constancias en sala de muchos que dicen, yo no estoy de acuerdo, voto por disciplina partidaria, el ministro de Economía, el presidente de la República, acá está, 21 de octubre del 2014, un mes antes de las elecciones, dijo, Tabaré Vázquez defendió su propuesta de otorgar voucher, bonos o becas a estudiantes para que puedan asistir a instituciones privadas. Qué línea bien diferente, ¿no? Esto lo prometieron un mes antes de campaña, a la clase media para que las votara. Ahora vienen en este impulso de brutal ferocidad ideológica porque no hay otra razón. Núñez, ¿qué dice respecto a los argumentos de Gandini? Y la oposición nos tiene acostumbrados siempre a colocar poco argumentos a veces en la discusión y tratar de ridiculizar los planteos, ¿no? Como decir que es un atentado contra la educación privada o decir que está minado de aspectos ideológicos y revanchismos. No hay nada de eso arriba de la mesa. Acá lo que hay es una intención de fortalecer la educación pública, una intención de que se puedan democratizar los destinos de los recursos. Yendo a la pregunta que tú le hacías al diputado Gandini, bueno, ¿por qué las empresas tienen que elegir dónde destinar sus recursos que termina financiando el Estado? O sea, si la empresa privada quiere seguir donando a estas instituciones, lo va a poder seguir haciendo de la manera que lo hace ahora, sin tener las deducciones que están previstas por ley. O sea, creo que no tenemos que ridiculizar, no tenemos que hacer dramatismo. Es un tema evidentemente sensible, pero acá no existe un ataque, existe una comprensión distinta sobre aspectos que nos encuentran en posiciones diferentes que hay que saber trabajar y matizar. Si a cada una de las propuestas que hacemos desde la bancada del Frente Amplio van a aparecer las acusaciones de inconstitucionalidad, van a aparecer las acusaciones de radicalidad, van a aparecer los calificativos de terrorismo, ¿no? Creo que eso no ayuda a un debate serio y democrático que tenemos que llevar a cabo los uruguayos. Couto, de alguna manera, si el problema es un tema de equidad entre la universidad pública, entre lo que paga de impuestos la universidad pública y de aporte patronal y lo que pagan las privadas, que en un caso las privadas no lo pagan y la pública sí, ¿no? ¿Por qué no se intentó eliminar los aportes patronales para las universidades, para la Universidad de la República? Entonces, ¿por qué no pasó por ahí la propuesta? Bueno, eso en realidad en este contexto de desaceleración de la economía es un costo muy grande y sin duda tenemos que paulatinamente discutir la disminución de los aportes patronales, que además la Universidad de la República tiene aportes mucho más grandes que las empresas públicas. Y eso implica que cada peso que nosotros le damos a la Universidad de la República para gastar en rubro cero, hay un porcentaje que la universidad ya sabe que no lo va a gastar porque es aportes patronales. Entonces, nosotros tenemos que caminar hacia la disminución importante de esos aportes patronales en los próximos años. Ahora bien, también la equidad tiene que ver con corregir determinados mecanismos que hacen que la balanza se siga desnivelando para el lado de la educación privada. Y no en una lógica de competencia.
Porque esto no podemos trabajar a la educación como una lógica de competencia entre la universidad privada y las universidades privadas y la Universidad de la República, o entre la educación pública y la privada, y mucho menos creer que la educación se mejora porque hay un mercado que en base a la competencia hace que las instituciones oferten mejor y los demandantes entonces de ninguna manera. Nosotros creemos que en la educación tiene que haber un enfoque de derechos y que para eso nosotros tenemos que destinar mejor los dineros públicos, que las universidades privadas pueden seguir haciendo su trabajo sin lugar a dudas, pero que también este monto no es un monto menor. Hay algunas comparaciones que después podemos hacer y es irresponsable que desde el Poder Legislativo digamos que 36 millones de pesos por año es un monto menor. Radio, ¿qué dice respecto a los argumentos de Couto? A mí me encanta que se diga que no tiene que plantearse como una competencia, porque en realidad nadie lo plantea como una competencia. Los que lo plantean como una competencia son los que dicen que hay una inequidad básica que tiene que ver con que la universidad pública no paga aportes patronales o que ya se hace una renuncia fiscal asociada con las universidades privadas. En todo caso, ninguna de estas inequidades se resuelve a partir de este planteo. Estas inequidades siguen existiendo después que se quiten estas exoneraciones. La universidad pública va a seguir pagando aportes patronales y las universidades privadas van a seguir exoneradas de otros impuestos. Lo que hay que hacer es corrijamos estas inequidades que se argumenta. Se dice, yo comprometo mi voto y el de mi partido para quitarle los aportes patronales a la universidad pública. Hoy, ya mañana, lo ponemos a consideración del Parlamento y yo lo voto. Se dice que ahora estamos en un momento de desaceleración de la economía, pero el Frente Amplio no gobierna a partir de este año. Gobiernan los últimos 10 años de crecimiento económico, ¿por qué no se lo restaron ahí? Tuvieron todo para restárselo. Y entonces ahora se dice que hay desaceleración económica y que a lo mejor en un futuro lo van a hacer. Viejo, pero déjense de promesa. Pónganse las pilas. Yo voto para que se exonere a la universidad pública de aportes patronales, que stricto sensu es un ajuste contable, porque es plata que va para qué, todo en la misma caja. Por favor. Núñez, si no es un tema económico el que está detrás, y usted decía no es un tema de ir contra, ¿cómo se justifica que no se trata de una discriminación a las universidades privadas, como ellas lo han planteado, teniendo en cuenta que no tienen afán de lucro? Bueno, lo que no tienen afán de lucro es absolutamente discutible y podríamos hoy estar acá debatiendo largas horas en torno a si tienen afán de lucro o no, más allá de las definiciones conceptuales que existen sobre la materia. Lo que pienso es que, bueno, la Universidad de la República paga los aportes patronales, ¿sí? Las universidades privadas no, como empresas, ¿no? Si la universidad fuera una empresa, la Universidad de la República no lo hace, las universidades privadas, al revés, las universidades públicas sí lo hacen y las universidades privadas no lo hacen. Eso es una diferencia sustancial. Pero también pasa con los egresados. Los egresados de la Universidad de la República pagamos el Fondo Social, el Fondo de Solidaridad. Los egresados de las universidades privadas no lo hacen. Y eso es un elemento de inequidad que lo que se está tratando de hacer con esta medida, que es una medida que no tiene un gran impacto, es cierto, fiscal, pero es una señal política importante. Para ponerlo también en comparativos, o sea, esta cifra que estamos hablando de unos 36 millones de pesos que se exoneraron el año anterior, es un monto muy significativo para otras áreas, por ejemplo, de desarrollo del país, que podrían estar volcadas ahí. Es más, nosotros tenemos propuestas, cuando llegue el momento de la discusión, a dónde poder reasignar estos recursos que hoy el Estado va a tener en caso de que prospere esta propuesta en el Senado. Gandini, ¿qué responde a los argumentos de Núñez? Yo creo que es una visión difícil de compartir. Creo que no es un tema económico. Acá hay un dilema de falsa oposición, como decía Ferreira. No es lo público versus lo privado. Yo creo que es lo público y lo privado. Hay que tratarlos distintos. Las universidades privadas hacen una oferta educativa diferente a la pública. Hay muchísima gente que sigue carreras que la universidad pública no la tiene. Han tirado el saco a la universidad pública para que flexibilice su oferta y hoy hay muchas carreras cortas para competir, pero allí va gente que puede pagar, o sea, los que tienen más pagan por esa educación. Y eso creo que es bueno porque si no estarían todos en la universidad pública. ¿Qué contesto? Contesto que tendrían que ocuparse de lo que hay que ocuparse. Y lo que hay que ocuparse es que en el ajuste fiscal que viene en la rendición de cuentas hay una reprogramación económica para todo el quinquenio que elimina radicalmente el cumplimiento del artículo 766 del presupuesto, que es el que dice que va a tener la educación pública el 6% del PBI al final del periodo, porque en toda la reprogramación, todo lo que ingrese
va a ir a matar el déficit. Ni un peso a cumplir con ese 6%. Ocúpense de eso, no de matar a la universidad privada o a la educación privada, sino de ver cómo se llega a ese 6%, porque el equipo económico acaba de matar la propuesta. Lo dice el informe económico financiero. Radio, un cambio como este, como el que está planteado por parte de la bancada de diputados del Frente Amplio, ¿no haría más genuino el sistema de donaciones y de becas, por ejemplo, como tales? Porque, a ver, uno puede decir, si las universidades privadas van a recibir un menor número de alumnos becados, será porque las empresas y los donantes no están dispuestos a donar si no es a cambio de una exoneración impositiva, ¿no? O porque las instituciones educativas privadas no están dispuestas a recibir a su propio costo lo que es el financiamiento a esos estudiantes que no pueden pagar. Pero que ese también es un falso dilema. A mí me interesa promover que haya donaciones. No es que yo lo dejo librado al mercado. Justamente yo no quiero dejarlo librado al mercado. Yo no quiero que sea cada uno el que decide libre. Yo quiero estimular algunas exoneraciones. Quiero porque además es falso que se diga que los empresarios deciden a dónde va la plata de sus impuestos. Yo, por ley, le fijo los límites, cuáles quiero que sean los lugares a donde esa plata vaya. ¿Y para qué, además? Porque el Ministerio de Economía es el que controla los proyectos y el Ministerio de Cultura también. A ver, entre otras cosas, el Ministerio de Cultura, a las únicas universidades que controla es a las universidades privadas, de gestión privada, mejor dicho. Las únicas universidades que son controladas. Entonces, yo no quiero que la plata vaya para cualquier lado. Me interesa que vaya ahí. Y por eso me parece importante. No es que... a mí no me interesa que esto sea solamente una obra de filantropía. Me parece que es de interés de la comunidad que la plata se dirija a las universidades de este país, a la de gestión pública y a la gestión privada. Yo quiero favorecer la educación, por favor. Tenemos problemas con la educación de este país. Tenemos problemas con la educación de este país. No le quitemos plata a la educación. Estamos poniendo 11 millones de dólares para pagar los premios de hípica rioplatense cada año y le estamos pensando en sacarle esta plata a la Universidad de la República y rasgándonos la vestidura porque la plata de los privados país. Por favor. ¿Couto? Bueno, tenemos una buena noticia. Al diputado le interesa que la plata vaya para la educación. Y la diferencia entre el diputado y vos, Romina, la producción de este programa y los televidentes, es que el diputado, al igual que nosotros, que los otros tres, somos diputados. O sea que tenemos el instrumento para decir que determinada plata tiene que ir a la educación. Por ejemplo, la Universidad de la Empresa presentó un proyecto el año pasado al Ministerio de Economía y Finanzas, donde se le aprobó como tope para recibir donaciones 5 millones de pesos. Sin embargo, recibió la mitad. Por otro lado, la Universidad Católica del Uruguay presentó un proyecto para recibir 76 millones de pesos de donaciones. El Ministerio de Economía le dijo hasta 15 millones y recibió 15 millones. O sea, el Parlamento, nosotros y el resto de los integrantes, el Poder Ejecutivo autoriza una cosa, puede haber sido el mejor proyecto de la Universidad de la Empresa, pero determinados empresarios, por intereses particulares, legítimos, por supuesto, nadie le va a pedir a un empresario que vele por el interés general, porque eso no es el cometido del empresario, resuelve que a la Universidad de la Empresa va la mitad de lo autorizado, pero a la Universidad Católica va todo lo autorizado. Si nosotros, representantes de la ciudadanía, queremos que haya fondos para la educación pública y queremos beneficiar a la privada, discutámoslo, subdividémosla directamente, nosotros tenemos el poder para hacerlo. Breve pausa y ya continuamos. Se vienen las preguntas cruzadas en el último bloque y seguimos hablando a propósito del tema tributario y de las donaciones, pero también de lo que implica detrás las cuestiones a propósito de la educación privada y la educación pública. ¿Hay que eliminar los beneficios que tienen las donaciones a las universidades privadas? De eso estamos debatiendo esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito a raíz del artículo que aprobó la bancada del Frente Amplio en la Cámara de Diputados que establece esta posibilidad. A ver, más allá del tema tributario del que venimos debatiendo, ¿el debate es tributario o hay un aspecto ideológico detrás sobre la educación privada y la educación pública? La pregunta que les hago concretamente es ¿cómo ven a las universidades privadas y cómo ven a la Universidad de la República hoy en día? Núñez. Bueno, creo que lo que hay que favorecer son los mayores niveles de inclusión posible al sistema y obviamente aquellas instituciones públicas tienen un cometido hasta legal de poder atender todas las realidades habidas y por haber en el país y las instituciones privadas no lo tienen de esa misma manera. En el caso de la Universidad de la República, es una universidad que tiene un perfil socioeconómico bien interesante para analizar.
más del 60% de los estudiantes son al mismo tiempo trabajadores. Son personas que están muchas horas de su día trabajando y estudiando para, bueno, cumplir sus objetivos, cumplir sus sueños, cumplir sus expectativas. El 54% de los estudiantes universitarios, en el caso de la Universidad de la República, son los primeros en su familia en estar realizando cursos universitarios. Esto también habla de un componente socioeconómico que hay que favorecer. Nos habla a las claras de cuál es el perfil de la Universidad de la República. En estos últimos días hemos visto y hemos escuchado cómo se dijo que en el caso de la Universidad de la República eran los ricos los que iban a estudiar. Bueno, en mi caso, por ejemplo, soy de ese 54% de estudiantes ahora egresados que por largas generaciones hacia atrás de mi familia no había ni siquiera un estudiante universitario. Creo que esas son parte de los avances que ha hecho nuestro gobierno del Frente Amplio, que ha favorecido la inclusión de miles y miles de estudiantes al sistema educativo. Radio. En realidad, yo soy partidario de un sistema universitario plural, abierto, con fuertes vínculos con el sector productivo. Nos parece que en ese sentido, en ese camino estamos, y yo creo que eso me parece que es una cuestión saludable. A mí me parece que es verdad que las universidades, el sistema universitario, tiene un perfil de élite. Eso es una cuestión que rompe los ojos. Ojalá no sea así, y yo creo que vamos avanzando en eso. Me parece que en la medida en que esto sea más abierto, que sea más plural, lo mejoramos. Igual yo voy a introducir algunas cuestiones que pueden ser polémicas, asumo que es así. Yo creo que la discusión que tenemos en este país, ya no vinculado solo a las universidades, sino a todo el sistema educativo, de qué educación queremos, es una educación que tenemos que dar todos los uruguayos. Es una educación que no puede quedar reservada únicamente a los universitarios. Acá tenemos en el Uruguay un problema, y es que el Ministerio de Educación y Cultura es solamente el Ministerio de Cultura, y no puede decir una palabra en materia de educación, y particularmente lo que dice en relación con el sistema educativo público. Yo creo que nosotros debiéramos transformar el Ministerio de Educación y Cultura en el organismo rector de las políticas públicas en materia de educación. Pero bueno, son esas cosas que tenemos pendientes. ¿Couto? Sí, tú planteabas, Romina, si hay un aspecto ideológico. Absolutamente. Yo lo quiero decir, porque nos han dicho, esto es una propuesta ideológica, como una acusación. No, si esa es la acusación, lo asumimos perfectamente. Como también me parece legítimo pensar que en el planteo de los diputados hay un aspecto ideológico. El diputado Gandini decía, el mundo tiende a eso. Preguntémosle a Obama cómo le fue con este sistema de financiación en las sombras del Estado. El 1.6% del PBI de Estados Unidos en 2013 fue de 248.000 millones. Esto es supuestamente lo que al mundo va. Fueron destinados a deducir del impuesto a la renta el pago de seguros de salud que hacen quienes pueden pagarlo en Estados Unidos. El propio Obama planteó, que nadie lo puede acusar de izquierda radical, supongo, y creo que el diputado Gandini se va a sentir más cerca que sus opositores republicanos, bueno, eliminemos esas deducciones, por lo menos para las franjas más altas, y que el Estado directamente cubra el acceso a la salud. Entonces, este es el mismo planteo. Por supuesto que es una cuestión ideológica y de concepción del Estado. En síntesis, universidad privada, Universidad de la República y UTED, que también es una universidad pública, no tengo nada en contra de las universidades privadas. Ahora, si el Estado tiene que financiar algo, tiene que ser de libre acceso. El Estado no puede financiar bienes y servicios que no sean de libre acceso, porque siempre los que tienen más problemas y están menos, peor posicionados para acceder a determinadas cosas son los que pierden. El Estado no puede permitir que alguien pierda porque no tiene los recursos para pagar una matrícula. ¿Gandini? Yo creo que el Estado hace bien en promover un sistema educativo universitario, y cuando más educación y más universidades haya, mejor. El buque insignia es la universidad pública. Estamos cumpliendo 180 años desde que se fundó el Partido Nacional y Oribe fundó la Universidad de la República. Tiene larga historia y es, por supuesto, el buque insignia. Pero aparecen otras respuestas que son complementarias, y bienvenidas sean, porque ahí van los que pueden pagar. Si no estuvieran las privadas, estarían todos esos en la pública, gratis en la pública. Y seguramente desplazarían a algunos que hoy encontraron lugar, y habría que darle más presupuesto público a la universidad pública. Yo creo que la pública hace una buena tarea, es un elefante difícil de mover por su tamaño y por su cogobierno, pero va ocupando su lugar. Y hoy tiene una descentralización que la verdad nosotros felicitamos. Llega a la universidad a la gente, antes la gente tenía que venir a la universidad, y eso es equitativo e igualitaria. Pero las privadas
hacen su tarea, su aporte y es complementario. Y yo creo que es un plan y un proyecto de convivencia educativa para crecer en el conocimiento que una nación necesita. Núñez, un minuto para rebatir, para añadir argumentos. Bueno, yo creo que nos desafiaba Gandini a esforzarnos para no perder la perspectiva del 6%, y en eso estamos. En eso estuvimos en la discusión del año pasado, estuvimos en la discusión de este año, pero aparte, a ver, nosotros lo vemos en una perspectiva global. Podríamos estar llegando al 6% perfectamente con estas proyecciones si el PBI no crece lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que haya un crecimiento del Producto Bruto Interno para promover el desarrollo del país, para promover la transformación productiva y obviamente que se acompañe con los incrementos y los recursos necesarios a la educación pública. Por eso, en estos últimos años, desde el movimiento estudiantil, desde el movimiento social, hemos dicho siempre, es el 6% del PBI, pero que impliquen incrementos reales y efectivos en función de las necesidades actuales que tiene la educación pública, en función de los comportamientos y las variantes que puede tener un Producto Bruto Interno en un país, en este caso con los movimientos que ha tenido la economía, que han sido de desaceleración, de dificultades y de contracción. Por tanto, nuestro objetivo es un escenario global que nos permita crecer en términos de Producto Bruto Interno y ahí volcar ese 6% para la educación pública. Radio. Sí, me interesa lo que está vinculado con lo de las posturas ideológicas. Yo quiero decir que yo tengo claramente asumido que lo mío es una postura ideológica. Yo soy abiertamente parcial en esto. Yo soy favorable al reconocimiento de la diversidad de la sociedad y al establecimiento, por lo tanto, de un sistema plural y abierto. Esa es mi ideología en esto y yo en esto no tengo ninguna duda. Lo que sí quiero decir que también esto me parece una regurgitación ideológica, porque los primeros cuestionamientos no vinieron precisamente desde los sectores teóricos a los que nosotros adherimos. Cuando se cuestionaba a quienes hacían ideología, se decía no hay que hacer ideología porque las miradas ideológicas distorsionan la realidad, hay que hacer ciencia, al punto de que se le llamó socialismo científico a ese proyecto, porque se decía que las ideologías distorsionaban la realidad y se descalificaba de esta manera a los que supuestamente éramos socialistas utópicos. Me parece que en esto yo estoy bien claro que tengo una postura ideológica. Soy partidario de un sistema universitario plural, abierto, con fuertes vínculos también plurales con el sector productivo. ¿Couto? Sí, yo no ubico en nuestro planteo, lo digo honestamente, una postura contraria, supuestamente contraria nuestra, a la pluralidad y la diversidad, de ninguna manera. No se tocan los grandes beneficios fiscales que ya tienen las universidades privadas, no se impiden las donaciones, no se le ponen palos en la rueda, las universidades privadas podrán seguir funcionando, únicamente que este beneficio particular de donaciones no lo recibirán más. Es más, nosotros apostamos a que las donaciones hayan sido efectivamente por solidaridad y por filantropía y que las universidades privadas del año que viene resuelvan igual o más cantidad de dinero. Claro, no con el dinero del Estado. Primero, porque de vuelta el dinero del Estado lo tiene que direccionar el Estado. Y segundo, el dinero del Estado tiene que estar destinado a aquellos servicios que son de libre acceso y universales o que tienen la potencialidad de ser universales. Entonces, en ese sentido, la postura ideológica yo creo que es de todo el mundo. Tuvimos hasta el actual presidente de la Cámara de Representantes argumentó en algún momento antes de asumir que él no tenía problema en violar la Constitución para defender la Biblia o alguna cosa así. Es una postura ideológica, moral, religiosa, ética y por suerte todo el mundo tiene derecho a plantear esas cosas más allá que en el ejemplo puntual, por supuesto que no compartimos. Gandini. Yo quisiera hacer algunas preguntas, pero vienen después el tiempo de las preguntas. Yo creo que sí hay ideología y creo que la ideología se cae sola. Porque la base del planteo para decir que no es ideológico es que no están de acuerdo con que sea el empresario privado el que diga qué es lo que hay que financiar y lo que no hay que financiar. Por eso hay que sacar a las privadas. Bien, pero hay que recordar que la Universidad de la República también está en las donaciones especiales. Y la Universidad de la República recibe bastante más que todas las universidades privadas juntas. Es decir, los empresarios privados también dicen qué proyectos financian de la Universidad del Estado. No es el Estado, son los empresarios privados. Ahora, a eso no se los quiere sacar. A la universidad pública se la quiere sacar, a la universidad privada se la quiere sacar. Por eso tiene una base ideológica, porque es contra lo privado, no contra el sistema. Tampoco es económico, porque no se ahorra nada. Los empresarios seguirán donando.
Capaz que lo que no le donan a la privada se lo donan a la pública o a otras instituciones. Tampoco es económico. ¿Contra qué va? Y va contra lo privado. Breve pausa y ya continuamos. El último bloque es con las preguntas cruzadas. Con los diputados Gerardo Núñez, Jorge Gandini, Daniel Radío y Martín Couto estamos debatiendo esta noche en A las Pruebas Me Remito a propósito de las modificaciones que se establecieron en la rendición de cuentas cuando se discutió en la Cámara de Diputados de cambios, modificaciones al sistema de donaciones, en particular para las universidades privadas. Preguntas cruzadas ahora. Le tocó comenzar a Radío, que le pregunta al diputado Couto. Sí, en realidad atendiendo la fundamentación de que se trata de tratar de que la parte de dinero que maneja el Estado o eventualmente la exoneración tributaria la decida el Estado, si eso se va entonces a hacer extensivo a las universidades, a todo el sector educativo no universitario, como plantea el senador Agassi, y si eso van a hacer un esfuerzo para que eso también se transforme en ley, digamos, si fue un error no haber avanzado más en diputados también y si se va a hacer lo mismo con las otras exoneraciones tributarias, por ejemplo, las que referíamos hoy vinculadas al sector turístico, en donde son los turistas extranjeros los que deciden a dónde va la renuncia fiscal del Estado. ¿Couto? Sí, a ver, nosotros lo planteamos en el primer bloque. Nuestro planteo es discutir todo el mecanismo de donaciones. Eso es absolutamente transparente. Ahora, claro, una cosa es discutir o empezar por las universidades privadas y otra cosa es empezar por la Fundación Pelufo Higgins, ¿no? Hay fundaciones e instituciones donde el grueso de su presupuesto para mantenerse son este tipo de donaciones. Hay otras instituciones que no. Entonces, en realidad necesitamos un debate profundo sobre todo el sistema de donaciones, nosotros lo queremos dar, y además esto no puede ser dejar librado al azar o a la donación privada, sino que lo que nosotros hicimos es discutamos cada una de estas organizaciones, si precisa, subsidios directamente del Estado, para que no dependan año a año de lo que su equipo de marketing o el equipo que fuera logre conseguir en donaciones. Si hay instituciones que estatalmente nos parece que hay que promover, pues entonces digamos, estos son los criterios, si usted cumple con estos criterios, presenta un plan de trabajo, el Estado le da tanto de subsidio, como ya existe además el mecanismo de subsidio y subvenciones. Entonces, queremos discutir todo el mecanismo, nos pareció importante empezar por esto y además nos han acusado de atacar de golpe a las universidades privadas. Imagínense si hubiéramos querido promover esta discusión, hablando de todo el sistema, lo cerrado que hubiera estado el debate y la imposibilidad que hubiera sido debatir con franqueza y con argumentos. Su turno para preguntarle al diputado Gandini. Sí, los diputados, tanto el diputado Gandini como Radío, hablan de la educación privada, del valor de lo privado en el marco de un sistema de universidades. La pregunta es, bueno, ¿no será mejor discutir y en el caso de que democráticamente los poderes del Estado así lo resuelvan, se determine cuántos subsidios, el monto que va directamente del Estado y no hacer que las universidades privadas dependan de la plata que puedan obtener año a año por parte de empresarios? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero al final la plata sale del mismo lado, porque el Estado le va a dar dinero que recauda de los impuestos de todos. Acá lo que estamos haciendo es promover que los empresarios paguen un poco más, porque le tienen que pagar de todos modos algo más al Estado de lo que le dan a las universidades, y además acercar el sector productivo, el sector real de la economía, con el sector del conocimiento, que lo hacen con la universidad privada y con las universidades privadas y con las públicas, porque muchas veces están interesados de promover investigación, porque es un área que hay que investigar y para la empresa le sirve poner ahí, porque retorna y eso es bueno para el país, o porque le interesa apoyar y becar hacia determinado conocimiento, determinada carrera de la que se necesitan técnicos y profesionales y egresados en esa materia para desarrollar un sector de la sociedad. Entonces eso se canaliza, es muy sano, es muy bueno que eso sea así, porque involucramos al sector privado en la gestión de la educación, y la educación tiene que ser para el desarrollo, para el conocimiento, pero también para el trabajo. Y entonces me parece que el sistema así funciona bien, aunque si quieren discutir plata por plata, discutámosla, lo que no podemos es cortar ese tipo de programas. Gandini, su turno para preguntarle. Yo voy a insistir porque no me quedó clara la respuesta que le dio Couto al diputado Radío. Voy a insistir. ¿Van por todo? Es decir, ¿van por toda la educación? Es decir, ¿van por el jubilar? ¿Van por el impulso? ¿Por el Providencia? ¿Por San Francisco? ¿Por todos esos liceos que también están en barrios humildes y muy carenciados, donde a través de este sistema han nacido estas oportunidades
con buena calidad educativa y con muy buenos resultados educativos, van por todo. Me quedé muy preocupado. Y concomitantemente con esto, ¿eso es lo que piensan ustedes o es lo que piensa el Frente Amplio? Yo lo escuché a Gassi del MPP. Escucho de ese lado, mucho silencio del otro. Yo creo que no tiene consenso político en el sistema, pero a lo mejor la construcción de la decisión termina en que el Frente opina así. Pero me preocupa mucho, ¿van por toda la educación privada? Núñez. Paso a paso. Lo primero es que tenemos que discutir sobre lo que está arriba de la mesa y no lo que podría estar. O sea, lo que hoy está arriba de la mesa es, en el caso de las universidades privadas. No es que vamos por todo, porque la forma que lo presenta el diputado Gandini parece que estuviéramos correteando a las universidades privadas y a la educación privada para expulsarlas del país. Esa no es la idea, no es el planteo. Creo que lo que comentaba Martín recientemente es lo que realmente queremos promover. Queremos promover una discusión mucho más de fondo del sistema educativo. Acá se habla mucho del sistema educativo, pero cada vez que comenzamos a intentar dar debates sobre los horizontes programáticos de la educación, sobre los contenidos de esa educación, aparecen reacciones, yo creo que hasta muy agresivas, que vuelvo a insistir, no le hace bien al debate. Creo que tenemos que ser capaces de dar un debate lo más tranquilos posibles, sin colocar adjetivos que no corresponden y que en realidad son cortinas de humo para no discutir el fondo del asunto. Nosotros queremos señalar eso. No es un ataque contra la educación privada, sí es una posibilidad para avanzar y fortalecer la educación pública, que es la educación, la única, que garantiza el libre acceso de todas las personas que habitan en nuestro país. Su turno para preguntarle al diputado Radio. Bueno, la pregunta va en el siguiente sentido. Hemos visto cómo algunas de los argumentos que se han colocado en contra de este proyecto ha sido que se iba a afectar de manera significativa las becas y por tanto le pregunto al diputado Radio cuántos son efectivamente los estudiantes becados en la universidad privada y si conoce los perfiles socioeconómicos también que pertenecen o participan en la educación privada, en este caso en la universidad privada. Sí, yo no tengo el número preciso, pero en todo caso tengo cifras de cuáles son los porcentajes de dinero de estos que se dedican a becas. Por ejemplo, la ORT no dedica ni un solo peso a becas, sino que lo dedica a proyectos de investigación, mientras que la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo sí dedican cerca del 50% de estas donaciones a becas, en algún caso, sobre todo a becas que financian el total, el 100% del estudio. En todo caso, a mí no me parece que soy yo el que tengo que saber esto, el que lo tiene que saber es el que lo tiene que controlar. A mí me parece bueno que se le controle y entonces el Estado lo controla a través de los mecanismos que hemos establecido. A mí me parece sano y me parece entonces más sano después cuando el Estado lo controla saber si ese dinero fue a becas o fue para investigación, que es lo que se hace. Y en todo caso, prefiero que vaya para ahí, financiar. A ver, en el año pasado, más o menos en el conjunto de las universidades, estuvimos en el entorno de $1 y poco de dólares, no llega a $1,5 millones de dólares, el conjunto financiando becas e investigación de las universidades públicas y otro tanto para financiar a la universidad pública. Dije casi $1,5 millones para las universidades privadas, otro tanto para financiar. Y no que se dedique a una fiesta de inauguración de una planta sulfurizadora. La plata equivalente que se gastó en la fiesta de la planta sulfurizadora de ANCAP se gastó casi lo mismo que el año pasado fue para las universidades privadas de este país. Prefiero. Breve minuto final para sus reflexiones finales y aquellos que quieran contestar. Couto. Sí, yo creo que hemos dado en toda la mesa los 4 integrantes suficientes argumentos sobre nuestras posiciones. Y me quería referir al debate, porque en la democracia uno, además de discutir las cuestiones de fondo, las cuestiones que le cambian la vida a la gente, también la forma de debatir, la forma de pensar los problemas, la forma de intercambiar con los otros partidos, debiera acercarse mucho más a lo que hicimos hoy. Digo, honestamente, a mí me parece que ha sido un debate firme, con energía, con convencimiento de cada uno de quienes estamos acá, pero un debate democrático, con apertura. Yo no les puedo decir la cantidad de horas que hemos destinado a aclarar que esto no es un ataque, que esto no es un golpe, que incluso titulares de prácticamente se prohibían las becas. Tenemos que empezar a dar debates democráticos y discúlpennos, si alguien cree que somos la izquierda radical, a mí no me molesta ese término porque radical implica tratar los temas de raíz,
nosotros queremos discutir algunas cosas. ¿Que el Frente Amplio las hizo? Sí, por supuesto. Es un sistema tributario flexible, en permanente cambio y construcción, y nosotros queremos discutirlo. Y queremos discutir con el compañero Astori. Si el compañero Astori no está de acuerdo con nuestra postura, ¿cuál es el problema que lo discutamos en una sociedad democrática? Entonces, es un llamado a desdramatizar el debate, sacar un poco de esos recursos que a todos nos simplifican la cosa, porque capaz que uno acorrala al otro, y dar un debate serio, profundo, con argumentos y sin recurrir a fantasmas que todos sabemos que no son ciertos. ¿Gandini? Si es así, hubiéramos empezado por donde hay que empezar. Se lo digo a Couto, se lo digo a Núñez, por lo que decía. A ver, entró a las 3 de la mañana del último día. Por eso es el último artículo de la rendición de cuentas. Nadie lo conocía. Yo pedí en comisión, y revisen la versión taquigráfica, que alguien lo explicara. Silencio. Cric, cric, como dicen los gurises. Pedí que alguien lo fundamentara. Y la respuesta fue del diputado Sibila, que dijo, lo vamos a fundamentar en sala. Un debate de este tipo pasa porque la comisión reciba la explicación de todos, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Educación y Cultura, cita a las universidades privadas, es decir, escucha las partes antes de votar. Entró último a las 3 de la mañana. ¿Qué debate me están hablando? ¿De qué debate democrático? Si entró colado, sin poder consultar a nadie ni tener ningún dato, y cada uno lo fue consiguiendo como pudo. Yo creo que no fue un buen debate, creo que fue un acuerdo en la interna del Frente para sacar otros temas, se dejó entrar a este. No está en el programa del Frente, no se avisó en campaña electoral, entró de colado, porque algunos sectores lo metieron. ¿Núñez? Sí, yo creo que la oposición no tiene por qué conocer las propuestas del Frente Amplio, ¿no? Pero esta propuesta la hicimos al comienzo del debate de la rendición de cuentas. Fue una de las que se le entregó al Poder Ejecutivo, concretamente al compañero Tabaré Vázquez, dentro de las propuestas que entendíamos importantes para volcar más recursos a la educación pública. O sea, estoy hablando de hace 45 días. Esto fue público, estuvo incluso expresado en una declaración que hicimos diversos sectores. Lo segundo es que ojalá los diputados que hoy acá representan a la oposición, cuando estemos llegando a los acuerdos necesarios en el contexto del grupo o la comisión que ha convocado el compañero Tabaré Vázquez para estudiar propuestas tributarias y que esos recursos puedan volcarse a la educación pública, contemos con su voto, porque vamos a estar estudiando algunas de las medidas, por ejemplo, para generalizar el IVA a los juegos de azar. Esa es una de las propuestas que nosotros estamos manejando particularmente, y volcar esos recursos a la educación pública. En el año 2013, 1.200 millones de pesos se exoneraron por este concepto a los casinos privados. O sea, ya que hemos puesto arriba de la mesa algunos datos, me gustaba cerrar con porque es un dato más que contundente. Radio. Desdramaticemos el debate, sí. Desdramaticemos las resoluciones, sí. Pero esto daña, representa un retroceso. Nosotros creemos que conspira contra un sistema universitario plural en este país. Yo no le hago el agravio, también quiero decir a todos los legisladores del Frente Amplio de estar de acuerdo en esta cosa. Yo quiero decir que la mayoría de los diputados de este país estamos en contra de esto. Algunos, inclusive, de la fuerza política de gobierno, lo manifestaron en Cámara que votaban por disciplina partidaria. La mayoría del espectro político de este país está en contra de esto. La mayoría de los diputados estamos en contra de esto. Sería saludable, ya que tanto se elogia el debate, que estas cosas se debatieran en campaña electoral, que se le dijeran a la gente cuando se le pide el voto y no que se caiga después de sorpresa cuando se discute la rendición de cuentas. Señores, gracias. Gracias. Ha sido un gusto. Igualmente. Con ustedes nos reencontramos la semana que viene. Sigan ahora con la actualización de noticias en Telemundo y mañana el Pulso y Diario de Campaña. Que pasen muy bien. Chau, chau. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito. Presentó IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.